regresamos y estábamos hablando un poco de cómo iba a ir el crecimiento según la perspectiva del BCR, la producción de parte pues del informe del INEI. Y es hora de hablar de expectativas en cuanto a la contratación laboral. Lamentablemente todavía pues el desempleo, el empleo informal son problemas que nos están afectando y están golpeando directamente a los ingresos de los peruanos, ¿no? Y vamos a hablar con Daniel Galdós, él es gerente comercial de Manpower Group, porque han hecho un estudio en varios países, incluyendo Perú, para conocer qué tantas expectativas hay de parte del empresariado para contratar personal. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenas tardes Maritza, y agradecerte a ti y a todo el equipo de RPP por brindarnos este espacio donde Manpower Group puede compartir una información que consideramos de muy alto valor estratégico porque me permite entender cómo va cambiando el ánimo de los empleadores en relación a lo que pasa en el contexto nacional e internacional. Claro, porque sabemos que al inicio de año estos conflictos sociales habían disminuido mucho las expectativas. Ahora el BCR incluso ha dicho que de aquí todavía en 12 meses vamos a cambiar al tramo optimista en cuanto a las expectativas empresariales. Pero ¿cómo vamos en cuanto al deseo de contratar personal? ¿Qué es lo que dice este estudio? ¿En qué ha concluido? En primer lugar, hay que entender la metodología porque, como bien lo dice, es una expectativa. Y la expectativa tiene un tiempo en poder materializarse porque efectivamente se va a enfrentar a varios temas como, por ejemplo, cuál es el mercado en el momento, ¿no? De acá, por ejemplo, el cuarto trimestre, cómo va a continuar el mercado, cómo va a continuar el tema social, político, económico. Y es luego también otro elemento que también estamos incluyendo en la encuesta, que es la escasez de talento. Porque tú puedes tener toda la intención de contratar. Exacto, no hay mucha oferta, ¿no? Exacto, o no tienes la oferta que necesitas, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna otra manera a veces contiene que esa expectativa se materialice, pero nos encontramos en un terreno positivo, del más 36%. Es una reducción ligera sobre el trimestre anterior, que íbamos más 42%, pero si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, hemos subido 4 puntos. Entonces, esto es positivo, sobre todo porque todavía los empresarios, sobre todo en sectores como el sector construcción, el sector agroindustrial, están todavía un poco preocupados por el efecto que pueda tener el niño, ¿no? Así es. Y han sido los sectores golpeados y han salido en rojo incluso en el último informe de producción. Sí, han salido en rojo, pero la expectativa, sobre todo ya en esta etapa donde ellos han desarrollado algunas metodologías para poder contrarrestar los efectos del cambio climático, generan que obviamente se retome la expectativa. Es más, hace 2 semanas, recuerdo en este programa hablaba con un especialista justamente del tema agrario y cómo podían de alguna otra manera adecuarse las operaciones en este contexto, y ya nosotros hablando con muchos empresarios, sí, se han tomado ciertas medidas, cambias el tipo de cultivo, cambias el proceso, cambias el periodo probablemente también de sembrío. Entonces, todas estas cosas ayudan a que de alguna otra manera los resultados se puedan lograr, obviamente haciendo algunos ajustes, ¿no? Claro, las circunstancias obligan a las empresas a adaptarse para que no puedan perder, ¿verdad? Ahora, estas intenciones que, según refieres, son variables, ¿no? ¿En dónde o en qué sectores están, digamos, más positivos, ¿no? ¿En dónde podría incrementarse el deseo de contratar al personal? Los sectores más positivos, el sector de servicios de comunicación, con 44%, igual que el de energía. ¿Por qué? En el tema de comunicación, como sabemos, la brecha de conectividad genera una oportunidad interesante que está trayendo muchas inversiones, sobre todo en tendido de fibra óptica. Hace algunos años probablemente lo fuerte estaba en conexión inalámbrica, eso continúa, pero lo fuerte este año es fibra óptica y probablemente se va a mantener así de fuerte unos 2 o 3 años por lo menos, ¿no? Porque la brecha todavía es grande. Seguido muy de cerca por el sector de energía en proyectos de distribución, pero también de generación de energía verde. Proyectos, digamos, eólicos, de energía solar que se están desarrollando a nivel de Chiclayo, de Piura, de Ica, quizás es una de las inversiones que recientemente se han realizado, proyectos que van a demandar mucha mano de obra en los siguientes 2 años y que probablemente hacen que sean los sectores favoritos, ¿no? Y seguido 7 puntos por debajo por el sector de tecnología e información, porque sabemos que esta ola de lo que es la inteligencia artificial, machine learning, probablemente genera que todas las empresas tengan cierto interés en ver cómo puedo capitalizar esta nueva tecnología para poder ser más competitivo. Entonces se ubica en el tercer lugar. Esto nos lleva a concluir en cuanto al perfil del profesional que están requiriendo actualmente las empresas. ¿Qué tipo de talento están buscando y qué habilidades también? Desde luego es muy relativo al momento, a la empresa, pero haciendo un análisis de manera general, las competencias que más se están buscando el día de hoy, en primer lugar, es comunicación, ¿no? Y comunicación no se basa únicamente en cómo habla la persona. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Hablar o qué tipo de habilidades, técnicas quizás, tecnológicas? En la comunicación, justamente la comunicación avanzada en cómo puedes utilizar de mejor manera las herramientas que tienes el día de hoy para comunicarte de manera remota, pero también hay un elemento que a veces no consideramos de la comunicación, que es la escucha. El día de hoy que estamos muy distraídos por la tecnología, ¿no? A veces no te pasa que estás conversando con una persona y está con el teléfono, probablemente esa escucha activa es
es una de las cosas que más busca un empleador, que la persona pueda mantener su foco, sobre todo cuando está teniendo un tema relacionado al negocio. Aquí estamos hablando, por ejemplo, atención al cliente. Atención al cliente es uno de los que más priorizaría esa competencia definitivamente, siempre lo ha tenido, pero ahora yo creo que comunicación se ha vuelto más relevante cuando trabajas de manera remota y probablemente no puedes tener visibilidad sobre lo que está haciendo tu par, tu compañero o en este caso tus reportes directos. Entonces se vuelve una de las competencias más buscadas, seguido por lo que es la capacidad para resolver problemas. En un mundo que cambia tan rápidamente y que sabemos que los retos no los vemos de cerca porque probablemente llegan muy rápido. Ya buscar a los líderes para que den una respuesta no es posible, exacto, ¿no? Ya uno quiere que trabajen por su cuenta el trabajador. Exacto. El líder hoy en día tiene un rol más de coach que de un mentor, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene todas las respuestas. Entonces, las personas tienen que de alguna otra manera fomentar el desarrollo de las soluciones de manera colaborativa, con el jefe, con los compañeros, con las otras áreas y también buscando otras fuentes. Entonces, resolución de problemas vendría a ser otra de las más buscadas, seguido muy de cerca por lo que se denomina como responsabilidad, que en ese caso los americanos lo titulan como accountability. Es yo como trabajador tengo que ser consciente de qué es lo que se necesita de parte de mi función para que mi empresa pueda ser exitosa. Y ya romper el molde de lo que es el manual de mi función, ¿no? Anteriormente yo veía manual de mi función, tengo 7 actividades que tengo que realizar, si eso no me corresponde, yo no lo hago, ¿no? Hoy en día se busca que el trabajador pueda dar, como que dice, ese esfuerzo adicional, siendo consciente que si no lo hace, la empresa probablemente no logra los resultados que en ese caso necesita. Ahora, enfocándonos un poco al tamaño de empresa, ¿no? Porque entendemos que si bien es cierto, la pequeña empresa es la que concentra o genera gran cantidad de empleos aquí en el Perú, las empresas grandes son en su mayoría las más formales y las que dan mejores beneficios, ¿no? En este caso, ¿cuál de estas, por tamaño de empresa, están generando mejor expectativa en cuanto a contratación? Antes de entrar de lleno a la respuesta, algo que ha cambiado mucho en los últimos años producto de la tecnología es que pueden haber empresas que son muy pequeñas y que a la vez pueden ser muy rentables y muy formales, ¿no? Porque obviamente la tecnología hace que uno pueda tener una empresa de repente con 2 personas que simplemente lidere estratégicamente la operación y tenga un tercero para cada etapa del negocio, ¿no? Entonces eso ha cambiado un poco realmente el tema de la formalidad. Pero lo que sí está pasando es que la gran empresa, que era la que mantenía mayor optimismo, hoy en día en las encuestas sale en el 4.º lugar o el 3.er lugar, ¿no? En esta encuesta de expectativa de empleo, la que de alguna otra manera deteriora el promedio es la gran empresa, que tiene una expectativa de más 30%. Sigue siendo positiva, pero desde luego nos gustaría verla en el 1.er o 2.er lugar porque es la que mayor cantidad de mano de obra demanda. ¿Y esto se deberá o reflejará por el tema de la inestabilidad, la crisis económica o hay algún otro factor que está influyendo aquí? Desde luego, todas las empresas están de alguna otra manera buscando la mayor predictibilidad para poder desarrollar planes, no digo en el largo plazo, por lo menos a 1 o 2 años. Entonces, buscan señales claras desde luego el gobierno, la clase política, el sector de sociedad civil para entender qué es lo que va a pasar en los próximos años y poder planear en base a ello. Entonces, cuando hay mucho movimiento, ¿no?, en el entorno, probablemente ciertas inversiones como la contratación de personal sean un poco más reducidas. Y eso lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la encuesta de países como Argentina, que sale con una expectativa de más 11%. En un momento que los productos que comercializa a nivel internacional son sumamente demandados y que podrían tener una expectativa mucho mayor a la de Perú. Pero ¿qué pasa? Está pasando, obviamente, un proceso de elección bastante polarizado, donde el modelo de negocio va a ser probablemente el mismo o algo totalmente distinto a lo que tiene el día de hoy. Entonces, en esa situación, ningún empresario va a invertir demasiado hasta ver qué es lo que sucede. Ahora, Daniel, otra preocupación, y ya de parte del trabajador o del peruano, ¿no?, es saber qué calidad de empleos se están ofreciendo o se planean ofrecer en adelante, ¿no? Estamos hablando de empleos fijos, temporales, quizás de repente por campaña navideña, no lo sé. La temporalidad es algo que está creciendo en el mundo. En las campañas navideñas se percibe mucho más, pero entendamos que el trabajo de demanda es un modelo que está creciendo a nivel global. Probablemente lo hemos sentido aquí en Perú en lo que se conoce como logística de última milla o servicios de taxi por aplicativo, pero está entrando en todos los ámbitos, incluso profesionales como psicólogos, abogados, contadores, ya utilizan ese tipo de plataformas para poder emplearse y tener cierta flexibilidad y control sobre, evidentemente, la cantidad de horas que trabajan y producen. Entonces, cada vez se van a demandar más este tipo, digamos, de trabajadores que estén dispuestos a asumir esos roles y también los candidatos mismos están buscándolo. En tecnología se percibe mucho más. Ya el hecho de estar, digamos, asociado con una sola organización durante mucho tiempo ya no está dentro de sus planes, ¿no? Ya quieren trabajar por periodos cortos o determinados días de la semana, quieren tener control sobre su vida. Remoto incluso. Exacto, y de modo remoto en muchos casos. Entonces, el mundo está cambiando, en otros países se trabaja de esa manera y Perú no debería ser ajeno a ese cambio, porque finalmente
competimos en un mercado internacional. Te pongo un ejemplo, en el caso de lo que es el sector call center. Hoy en día tú no compites únicamente con el mercado nacional, tú compites con países vecinos, compites con la India, compites hasta con China, que obviamente pueden dar esos servicios, obviamente porque también tienen mano de obra capacitada para realizar ese tipo de atenciones. Entonces, Perú tiene que ser consciente que no compite únicamente en un mercado local y tiene que tener las condiciones para que el empleador esté mucho más motivado en invertir y en desarrollar el talento, porque hay que entender que la inversión no solo está en atraer al talento, sino en cómo lo desarrollas para que la persona sea más productiva y para que permanezca más tiempo en la organización. Sea que trabaje un tiempo limitado a la semana o trabaje las 48 horas tradicionales, pero que permanezca. Ahora, Daniel, ya para finalizar, si comparamos a Perú con otros países, ¿en qué condiciones se encuentra y qué está esperando sobre todo el empresario, ¿no?, para elevar estas expectativas? Sí, nuestra expectativa es muy positiva y por encima del promedio. El promedio global es del más 30%, el más 36% nos pone al nivel de Singapur. Y obviamente si uno ve las noticias diría, bueno, Perú no debería estar en una situación tan optimista. Pero el empresario nacional, digamos, por naturaleza, siempre es optimista, ¿no? Siempre en medio de la crisis ha estado atento a cuáles son las oportunidades que puede ubicar y en este momento no es la excepción. Estamos realmente viendo cuáles son las oportunidades que podemos tener. En el caso, por ejemplo, del sector agrícola, las oportunidades que tenemos de colocar nuestros productos a nivel internacional son bastante favorables. Los productos mineros, como por ejemplo el cobre, sabemos que todas las tecnologías que se están desarrollando en temas de almacenamiento van a depender del cobre. El litio no tanto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucha atención en ese tema y por eso es que la expectativa es alta. Obviamente, lo que se espera es que haya cierta estabilidad, porque las reglas del juego que existen el día de hoy, nos gusten o no nos gusten, han generado crecimiento, han generado desarrollo, han generado que la tasa de desempleo se reduzca, que la formalidad en ciertos momentos también se reduzca y han permitido que el país en general crezca. Entonces, lo que de otra manera espera que si hay cambios, sean cambios evidentemente con un criterio técnico y que se realicen de manera progresiva, nada brusco. Perfecto, te agradecemos mucho a Daniel. Daniel Galdós, gerente comercial de Manpower, dándonos detalles sobre esta encuesta que ha realizado esta institución. Nosotros, amigos, terminamos.